acabó! ¡Olvídelo! ¡Tengo miedo! ¡Salgamos de aquí! ¡Quiero ir a casa! ¡No puedes! ¡No debes! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo de él! ¿Entiende qué quiere que haga? Centra la mirada. Daniel San, tu mejor karate está dentro de ti. ¡Déjalo salir! ¡Tiempo! ¡Es el final del descanso! ¡Vaya a su lugar! ¡Vamos, sube! ¡Ve a tu lugar! ¡Ve a tu lugar, Laruso! ¡No sabes pelear! ¡Tu maestro es un torpe! ¡Torpe! ¡No eres campeón! ¡Sube! ¡Eres torpe, Laruso! ¡Eres torpe! ¡No sabes karate! ¡Eres mío! ¡Mío, Laruso! ¿En dónde está ahora tu maestro japonés? ¡Es un farsante! ¡Tu maestro es un torpe! ¡Torpe! ¡No eres campeón! ¡Sube! ¡Eres torpe, Laruso! ¡Eres torpe! ¡No sabes karate! ¡Eres mío! ¡Mío, Laruso! ¿En dónde está ahora tu maestro japonés? ¡Es un farsante! ¡Nada te enseñó! ¡No sabes karate! ¿Escuchaste? ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Posición! ¿Listos? ¡Empiecen! ¡Mike, acaba con él! ¡Acábalo! ¡El punto! ¡Acábalo, Mike! ¡Espera! ¡El ganador! ¡El ganador! Y el primero en ganar 2 años consecutivos. ¡El gran campeón! ¡Daniel Laruso! ¡Señor Miyagi! ¡Olvidemos esto! ¡Lo hicimos! ¡Ah, ganamos! ¡Él lo hizo! ¡Ganamos! ¡Lo logramos! Es un gusto poder estar acá con ustedes de nuevo, hermanos, amigos, a todas las personas que han apartado un tiempo para sentarse con su familia y aprovechar para reflexionar un momento en algunos consejos de la palabra de Dios. Como pudimos ver en el video anterior, presentaba una escena de la película de Karate Kids y tiene que ver precisamente con aquel momento en el que Daniel San tiene temor porque cree que su oponente es más fuerte que él. Sin embargo, de pronto se da cuenta que hay un yo interno, hay una fuerza interna que puede moverlo y que puede ayudarle a cumplir lo que él creía que en realidad no podía cumplir. Precisamente esa es el sentir de esta reflexión. Yo voy a invitarles a que puedan ustedes conmigo hacer un recorrido bíblico y que podamos estudiar una interesante historia. Una historia que tiene que ver con un hombre que de pronto se sintió también frustrado en algún momento, se sintió preocupado, pero que de pronto se da cuenta que Dios está allí aun cuando él está preocupado. Yo le invito a que usted reflexione conmigo acerca de un título que dice de campeón mundial a deprimido. Una transición grotesca, una transición bastante drástica, pero Dios es experto en transiciones drásticas. Dios convierte a veces lo inútil en útil, Dios convierte a veces lo vil en algo que es para el servicio digno de Él y de la humanidad. Y precisamente entonces en esa reflexión quiero yo ocupar un tiempo con ustedes. Estimados amigos y hermanos, a todos los que puedan tener acceso a esta grabación, ¿se acuerdan ustedes allá en el capítulo 18 y 19 del primer libro de Reyes? Precisamente ahí narra la historia y se presenta la historia de un hombre llamado Elías, un profeta de Dios, el último de los profetas que había quedado, y se encuentra en una situación de su batalla final. Parece ser que para él era la batalla final, parecía ser que era lo último que él tenía que hacer, parecía ser que era la batalla de su vida. Se encuentra frente a un hombre muy poderoso, aquel hombre llamado Acab,
Y entonces se encuentran frente a frente. Acab se hacía acompañar de unos 450 profetas. Elías estaba solo porque los demás profetas habían muerto. Y entonces parece ser que se iba a dar la batalla campante. El profeta de Dios con los profetas de Baal. Y entonces se encuentran y presenta una escena allá en el Monte Carmelo. Y aparece el profeta de Dios en escena frente a Acab. Y le dice, bueno, tenemos que peleárnosla por todas. Tenemos que tener el combate final. Aquí es a muerte súbita, a ganar o a morir. Y entonces se presenta Elías como el representante de Dios en la tierra y están los profetas de Baal. En ese momento Elías le dice a Acab, mira, hagamos un trato. Poné a tus profetas de un lado y yo estoy del otro lado. Y vamos a preparar un altar y vamos a prepararlo allí, poner el buey allí, poner ahí el animal para el sacrificio. Y luego tus profetas van a orar a su Dios o a sus dioses y el Dios de ellos debe contestarles con fuego. Y luego me toca mi turno. Aceptan el trato y le dice Elías a los profetas y le dice, miren, el turno de ustedes es el primero. Primero van ustedes. Y entonces dice la Biblia que inician ellos desde muy de mañana a orar a su Dios, empiezan a rasgar su vestido, empiezan a cortar las venas, seguramente empiezan a pedir a gritos. Elías estaba tranquilo observando cómo los profetas pedían a su Dios. Llegó el mediodía y no ocurría nada. Elías se levanta seguramente de la siesta y le dice, muchachos, ¿por qué no le gritan más fuerte a su Dios? Posiblemente esté durmiendo, posiblemente no les haya escuchado, posiblemente ande de paseo. Grítenle más fuerte. Ellos empiezan a hacerlo y no ocurre nada. Llegada la tarde, entonces dice Elías, me toca mi turno, es mi turno, señores. Y se levanta, prepara el altar para el sacrificio, pero le dice, muchachos, ¿por qué no van a traer un poco de agua? Al cabo que si no echan el agua, posiblemente van a decir que yo hice trampa, pero echen agua en el altar y por favor llenen de agua la zanja que está alrededor del altar y luego me toca mi turno. Así lo hacen y empieza de pronto Elías a orar a su Dios y le dice, Señor, por favor que descienda fuego y que consuma el holocausto. Y dice la Biblia que inmediatamente el holocausto es consumido. Y no le bastó a Elías el entender que aquellos profetas habían reconocido que Dios era su Dios, es decir, que el Dios de Elías era el Dios verdadero, sino dice la Biblia que los lleva y les corta la cabeza a todos los profetas de Baal. Pero aparece, Elías estaba en su mejor momento, era su mejor tiempo. Era el mejor tiempo que Elías estaba viviendo y Dios estaba con él. Elías no dudaba de eso, acababa de matar a unos 450 profetas, acababa de caer fuego del cielo, había consumido el holocausto, el agua había servido de combustible para que ese fuego ardiera y Elías estaba en su mejor momento. Pero de pronto es conocido como no el campeón mundial, no como el que había ganado la batalla campante, la batalla final, sino dice la Biblia que recibe un mensaje de una mujer, la mujer de aquel hombre tan temido, y le dice en el mensaje, Elías, prepárate porque mañana a esta misma hora tú estarás como uno de los profetas. Y dice la Biblia que Elías sale y se va para caer en un estado de depresión seguramente. Dice la Biblia que se queda dormido y decepcionado, angustiado, preocupado, así como muchos de nosotros en este tiempo nos sentimos seguramente, o alguien pueda sentirse. Hay que recordar que la crisis que vivimos de pronto nos lleva a pensar que este es el final de nuestra vida, que este es el final del tiempo. Sin embargo, dice la Biblia que Dios no abandona al profeta aun cuando está en ese momento de crisis, en ese momento de soledad. Dice la Biblia que Dios envía a su ángel, a su mensajero, y le lleva comida, le lleva bebida al profeta. Es tanta la depresión que él solo come y se vuelve a dormir. Pero una segunda vez llega
el mensajero de Dios y le lleva comida, pero le lleva un mensaje también al profeta y le dice: prepárate, porque largo camino te resta. Se levanta Elías y se mueve del lugar. La sorpresa es que él no se mueve para recobrar ánimo, sino se mueve para volver a esconderse. Dice la Biblia que él se mete en una cueva. Estando allí en la cueva, él deseó morirse. Él deseaba que Dios le quitara la vida, y parte de su oración en un momento de depresión fue: Señor, por favor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis padres. Y entonces Dios no lo abandona. Es curioso notar, mis estimados hermanos, amigos que escuchan, que ven esta transmisión o que ven este video, como Dios nunca nos abandona, aun cuando estamos experimentando el peor momento en nuestra vida. Es curioso saber cómo los amigos nos abandonan en un momento de crisis, cómo los amigos se van en un momento de crisis. Sin embargo, es cuando Dios más cerca de nosotros está, allí en los momentos de crisis. Y entonces la Biblia relata que hay algunos episodios elementales que ocurren mientras Elías está en la cueva. Me recuerdo precisamente de aquel soldado del que se cuenta en la historia, que volviendo de la guerra mundial, cuando los nazis querían matarlos, él, huyendo todavía en la parte final del combate, se esconde en una cueva. Y estando en la cueva, elevó su oración a Dios pidiéndole que enviara un ángel para protegerle, que enviara algo grande para protegerle en esa cueva. De pronto se da cuenta que baja una araña y empieza a tejer su telaraña. Y él dice: pero ¿quién es este Dios? Yo le pedí un ángel, yo le pedí algo grande y me envía una araña. La arañita trabajó por mucho tiempo. Al cabo de una hora, los enemigos pasaron frente a la cueva y solo vieron la telaraña en la entrada y dijeron: aquí no puede haber nadie porque hay telaraña, aquí hace tiempo que nadie ha entrado a esta cueva. Estimados amigos y hermanos, aún en los momentos de crisis, Dios siempre tiene el control y el cuidado nuestro. Pero hay unos sucesos que marcan la historia y que marcan la vida del profeta. El primero es que dice la Biblia que de pronto vino un viento recio, soplaba fuerte y Elías seguramente dijo: ahí viene Dios. La sorpresa es que la Biblia dice que Dios no estaba en el viento recio. Un segundo episodio es un terremoto. La tierra tiembla y Elías dice: bueno, ahí está Dios en el terremoto. Y la sorpresa fue que Dios tampoco estaba en el terremoto. Un tercer episodio se remonta a fuego. Y entonces seguramente Elías dijo: ahí está Dios en el fuego. Y la sorpresa fue que Dios no estaba en el fuego. De pronto se escucha un silbo apacible, dice la Biblia, un susurro apacible, algo suave. Elías no lo esperaba de esa manera. Elías esperaba a un Dios con poder, con estruendo y seguramente con toda la algarabía para salvarle. Pero ahí se escucha una voz en el susurro. Mientras Elías estaba en depresión, mientras Elías estaba mal, y ese susurro le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es curioso notar, estimados hermanos y amigos, que la voz y el mensaje no fue: ¿qué haces allá, Elías?, sino ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba con él. Dios no estaba lejos de la escena. Dios no estaba lejos del episodio. Aquel gran Elías que había tenido la victoria en aquel cuadrilátero frente a los profetas de Baal, ahora estaba escondido, deprimido y arruinado. Y su queja era: aquellos han matado a tus profetas, Señor, aquellos han herido al pueblo, solo yo quedo. Y ahora lo buscaban a él para matarle. Estimados amigos y hermanos, es curioso que muchos que hoy estamos participando de este diálogo que puede gestarse a través de una línea, de una vía, y que ustedes pueden reaccionar o responder a esta reflexión. Yo sé que muchos de los que estamos hoy sentados frente a una pantalla tenemos la esperanza de una vida mejor después de esta. Sin embargo, no queremos llegar allá todavía. Es curioso notar
que nos han vendido una imagen aterradora de la muerte, una imagen sin esperanza, una imagen de la muerte seguramente llena de terror. Y muchos ni siquiera nos hemos dado cuenta que desde que nacimos, la muerte ha sido nuestra vecina de al lado. Desde que nacimos, la muerte ha estado entre nosotros. Imagínense que 463.821 es el promedio anual de asesinatos en el mundo. Es decir, 1.271 personas promedio al día están siendo asesinadas, según la Oficina de las Naciones Unidas. A eso nos hemos acostumbrado. A eso ya no le tenemos miedo. Ya no nos resultan tan alarmantes esas noticias. Pero ahora con esta situación viral, a veces nos atemorizamos y nos pesa el poder ver las noticias que a veces hasta amarillistas se infunden terror en la sociedad. En Guatemala, cuando falleció una persona por el virus corona, todo el mundo espantado, todo el mundo asustado. No estoy intentando pecar de inhumano. Sé que debe dolernos y debe lastimarnos eso. Pero ¿qué tal si recordamos que el índice de mortalidad en nuestro país es de 4,7 por cada 1.000 habitantes? Si hacemos un promedio entre 18 millones de habitantes que puedan haber en nuestro país, podemos decir que mueren aproximadamente 84.600 guatemaltecos por año y están muriendo un promedio de 231,7 por día. ¿Por qué sentimos tanto temor a la muerte? Es cierto, no nacimos para morir, no nacimos para disfrutar la muerte. Sin embargo, la muerte ha estado siempre entre nosotros. Y en medio de la zozobra, en medio de la situación de caos que se vive, déjenme decirles, hay dos formas de enfrentar el futuro. Una es con temor y con miedo, y otra es con fe. El temor se define como miedo, espanto, incertidumbre o alteración de las emociones, alteración del ánimo. El temor no hace la ruta más difícil, o no hace que la ruta sea más difícil, pero sí nubla nuestra percepción, distorsiona la realidad y vemos más complicado seguir avanzando. Pero la fe tiene que ver con lealtad, con fidelidad, con esperanza y con confianza. Y déjenme decirles que la fe no elimina el temor, pero lo silencia, le roba su fuerza y nos acerca a Dios. Dicen algunos expertos que la palabra o la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Si esto fuese así, día a día Dios nos recuerda que no debemos tener temor y que podemos recordar con confianza la palabra del salmista que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estimados hermanos y amigos, personas que tienen acceso a esta grabación, déjenme finalizar con la misma historia que acabamos de iniciar, basada en el capítulo 18 y 19 del primer libro de Reyes. Un hombre a quien Dios le permitió su mejor momento, pero luego le tocó vivir un momento complicado. También los cristianos tienen momentos complicados. También los cristianos tenemos momentos complicados. Nuestra cercanía a Dios no elimina nuestra humanidad. No elimina aquella parte humana que a veces nos lleva a sentir temor ante el caos. Déjenme recordarles que Dios conoce bien nuestras grietas y las usa para que nosotros podamos de pronto entender que su gracia es suficiente y nos basta para hacer su misión. Yo sé que precisamente hace algunos minutos se acaba de prolongar el toque de queda y algunas medidas que ya se tienen desde el gobierno de nuestro país, Guatemala. Sin embargo, aunque hay que acatar las recomendaciones, aunque hay que ser prudente, hay que ser sabio,
Estimados, no perdamos la paz, no perdamos la tranquilidad que solo Dios puede darnos, no perdamos la confianza en Él, mantengámonos de pie. Es tiempo de hacer iglesia fuera del templo, es tiempo de hacer iglesia ahí con nuestra familia. Es curioso notar que el mayor avivamiento de la historia se está dando cuando los templos están cerrados. ¿Cuánto tiempo tenía usted de no sentarse en familia para poder escuchar una reflexión de la palabra? Hoy lo está haciendo. ¿Cuánto tiempo tenía usted de no cantar con sus hijos, de no tener un tiempo devocional con ellos? Hoy lo está haciendo. Está ocurriendo un avivamiento en las familias y debemos entender que aun cuando nosotros nos deprimimos y nos cansamos, posiblemente Dios no esté en el gran estruendo, en los vientos y en el fuego. Pero de pronto ahí escuchamos una voz susurrar a nuestro oído que dice: hijo, no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy para acompañarte, yo estoy para ayudarte, yo estoy para darte esperanza cuando la desesperanza toca tu puerta. No nos escondamos, este es el tiempo de la iglesia y Dios nos está preparando para una gran cosecha. Iglesia, estimados hermanos de Iglesia de Dios en San Pedro Carchá, por favor, no dejemos de hacer la misión de Dios por el miedo, por el temor. Este es el tiempo que Dios ha propiciado, este es el tiempo que Dios ha preparado para que nosotros hagamos su obra en un mundo que está gritando con desesperanza y con temor. Pero es momento de que enfrentemos la situación con la confianza puesta en el que tiene el control sobre la vida, pero también en el que tiene el control sobre la muerte. Así como aquel profeta pasó de ser un campeón mundial a ser un deprimido, recordemos que posiblemente pueda ser nuestro caso ahora, pero hay una verdad maravillosa ahí, y es de que aun cuando estamos deprimidos, Dios no nos deja abandonados. Dios está allí para darnos descanso, para darnos su compañía, para tendernos una mano. Y si ustedes precisamente ahora en este tiempo de caos ven a un vecino que pierde la esperanza, ven a un familiar que pierde la esperanza, ven a un familiar que no sabe qué hacer ante la crisis, no cruce los brazos y espere que el tiempo pase. Acérquese a él y recuérdele que aún en medio del caos, que aún ahí encerrados en la cueva, que aún ahí deprimidos debajo del enebro, que aún allí también el mismo Dios que ha estado con nosotros cuando ganamos las batallas, es el mismo Dios que está con nosotros cuando las fuerzas parece que se nos terminan. Estimados hermanos y amigos, que Dios nos acompañe, nos bendiga y nos ayude a hacer la misión de Él en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos, y que su iglesia pueda entender, como dijera don Alejandro Casona en aquel libro que escribe, al cual le titula Los árboles mueren de pie. Somos seres mortales y tendremos que morir, pero moriremos cuando Dios lo permita, no cuando el caos nos indique que llegó nuestro tiempo. Mis estimados, con aprecio sincero, les dejo para que puedan escuchar la letra de un precioso canto que seguramente es conocido por ustedes, pero que hoy nos viene a recordar que Él es suficiente para nosotros. Pásenla bien, pásenla con Dios. Buen domingo. Que Dios les bendiga, iglesia. Que Dios les bendiga, amigos. Suficiente para mí, es suficiente para ti, Cristo Él es Señor. En la abundancia y escasez, en la alegría y el dolor, es suficiente para mí. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es suficiente para ti,
y es suficiente para mí. Cristo el Señor. Por eso levanto mis manos para agradecer ese don maravilloso, esa gracia derramada que cuida de mí. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es suficiente para ti y es suficiente para mí. Cristo el Señor. Aunque aquí no tengo nada, con Él nada me falta, pues en Él completa estoy. Mi tesoro está en el cielo, esperando mi llegada, y se llama Dios de paz. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es Aguiona para ti y es Caucana para mí. Él es nuestro Shaddai, nuestro Shaddai, nuestro Shaddai.